Hola, en este vídeo vamos a tratar de ilustrar cuáles son los cambios que se producen habitualmente en los adolescentes y cómo estos cambios afectan a su nivel de estrés cotidiano. Y este tema es muy importante porque cuando un adolescente se ve enfrentado a un incidente crítico, debemos de entender que suma al nivel de estrés que ya tiene habitualmente lo nuevo que le acaba de ocurrir, ese incidente crítico que lo desconcierta aún más y lo asusta. Por tanto, entender cuáles son los factores que habitualmente dificultan ya de por sí la vida de un adolescente nos permitirá ajustar la forma de ayudarle cuando se enfrente a una situación difícil, traumática. Empecemos por definir y diferenciar adolescencia de pubertad. La adolescencia es el periodo en el que una persona pasa desde la infancia, cuando era niño, a la edad adulta. Dura aproximadamente unos 10 años y en este tiempo, como veremos a continuación, el adolescente va a realizar un montón de ajustes y de cambios que afectarán a su vida. La pubertad, en cambio, se refiere únicamente al periodo mucho más corto de 2-3 años en el que se produce la madurez de los órganos sexuales. En nuestro ámbito, habitualmente esto ocurre para los niños entre los 11 y los 14 años y las niñas entre los 10 y los 13. Diferenciados los conceptos, vamos a tratar ahora de entender cuáles son las presiones a las que la vida y nosotros los adultos sometemos a los adolescentes. En primer lugar está el nivel de exigencia académica. El periodo de cambios hormonales de la pubertad, más todo el proceso que vamos a describir de cambios a nivel de personalidad, coinciden con un momento en que a los estudiantes, a los chicos y chicas que están en la escuela, les empezamos a pedir un mayor rendimiento y sobre todo una mayor constancia en el rendimiento. Les pedimos que inviertan en un futuro que ellos ven todavía muy incierto y les vamos diciendo una vez y otra que es importante que sean conscientes de lo crucial de sus estudios en este momento, porque con los estudios en esta etapa decidirán su futuro. Pero estas variables que para los adultos son tan importantes no lo son, seguro, para los adolescentes. En esta época, y debido a los cambios hormonales y al crecimiento, se producen una serie de cambios en el cuerpo. Los adolescentes suelen andar de forma desgarbada, suelen tener ciertas dificultades de coordinación de movimiento y eso tiene que ver con que todavía no están como cómodos en su cuerpo. Ha habido un crecimiento rápido, están ocurriendo alteraciones, se les están desarrollando los órganos sexuales externos y eso hace que se sientan como un extraño en el propio cuerpo. Este hecho, que es absolutamente adaptativo y normal en la adolescencia, genera en ellos problemas de autoestima, que es un tercer estresor. Genera problemas de autoestima porque la imagen externa para un adolescente es una de las cosas más importantes. Pero los problemas de autoestima también tienen que ver con todas las presiones y cambios que estamos describiendo. Por lo tanto, es de alguna manera un fenómeno que se retroalimenta, una pescadilla que se muerde la cola. Como que hay cambios y hay estresores, se afecta la autoestima, pero como la autoestima es baja, también cuesta más enfrentarse con los estresores. En cuarto lugar, en esta etapa, los adolescentes definen otra forma de ir por la vida. Si hasta los 12 años o hasta el inicio de la preadolescencia, un poquito antes, los niños y niñas han tratado de hacer lo que los adultos queremos y les hemos sugerido para tratar de aprender cómo hay que hacer las cosas, ahora deben encontrar formas propias de conducirse, valores propios, variables propias que regulen su comportamiento. ¿Y cómo hacen esta descubierta de cómo soy yo, cómo quiero yo hacer las cosas? Bien, la primera forma es oponerse a lo que les hemos enseñado los adultos significativos, que habitualmente somos los padres, algunos familiares y los profesores. Con la oposición ensayan formas distintas y miran a dónde les llevan.
Hacia el final de la adolescencia, después de estos ensayos de oposición, los adolescentes se quedan con una parte de los aprendizajes que les hemos transmitido y descartan otros, porque en eso precisamente radica su forma de encontrar la propia personalidad, de construir su propio mundo de valores y su propia forma de conducirse. Pero esta etapa de oposición suele ser bastante pesada para ambas partes. ¡Socorro! Mi hijo está adolescente, dicen algunos padres. Y es verdad, porque la oposición se ensaya con casi todo. Y las personas adultas tenemos la sensación de que hagamos lo que hagamos, nuestro hijo o hija adolescente va a protestar. Este hecho, que es evolutivo y adaptativo, hemos aclarado que ayuda a la construcción de la personalidad. Pero en el momento en que los adolescentes y los adultos compartamos la presencia de un hecho traumático, de un incidente crítico, nos va a dificultar a ambas partes, es decir, a los jóvenes y los adultos, la gestión del mismo. Por eso es importante que usted entienda que esa oposición es previa a cualquier incidente crítico. Y finalmente, es importante que entienda que en la adolescencia el grupo de iguales es el referente absoluto para los jóvenes. Esto quiere decir que encontrar la posición en el grupo, tratar de adoptar un rol dentro del mismo, son aspectos absolutamente prioritarios para los adolescentes. Y en esos procesos de socialización, donde todos los iguales están haciendo el mismo proceso de cambio, se producen muchísimas tensiones, que son importantes porque son muchas y son importantes porque el grupo de iguales es el referente, es el baremo y el espejo en el que mira el adolescente. Por lo tanto, no podremos jamás plantear ningún tipo de intervención con adolescentes sin valorar y sin otorgar un papel a su grupo de iguales, a sus amigos, a la gente con la que le gusta pasar el tiempo de ocio. Sintetizando, los adolescentes en situación absolutamente cotidiana deben hacer frente a 5 retos importantes que le dificultan bastante la gestión del día a día. En primer lugar, debe adaptarse a los cambios físicos. Su cuerpo registra una serie de modificaciones y él debe entenderlas, aceptarlas y acomodarse a ellas. En segundo lugar, empieza a construir la personalidad que va a tener de adulto, es decir, deja detrás lo que se le ha enseñado como niño, los valores y las formas de comportamiento que hemos moldeado los adultos y explora formas alternativas que acabarán construyendo su propia personalidad. Para hacer esto, y en tercer lugar, se cuestionará todos los valores, todas las normas y todos los consejos que los adultos, familiares y profesores le hemos estado dando hasta este momento. Este proceso, por un lado, genera tensiones y por otro, genera muchísima incertidumbre. Además, y en cuarto lugar, está configurando su identidad en el grupo, como hombre, como mujer, como estudiante, como deportista, con todas las diferentes identidades que después de adulto va a tener. Y para hacerlo compite con otros seres de su misma edad que por lo tanto están haciendo el mismo proceso. Y por último, tiene que empezar, justo en esta época de tanto cambio, de tanta incertidumbre, a pensar en su futuro laboral. Quizá no con una concreción absoluta, pero sí como una dirección. Va a querer hacer estudios universitarios, le gusta más algún trabajo más manual, quiere trabajar en la naturaleza, una serie de preguntas que además verían mediatizadas por una situación política y económica que todos los adultos correremos en explicarle que es muy compleja y en la que debe esforzarse mucho. Veamos ahora qué le ocurre a un adolescente que en medio de esta etapa difícil que acabo de caracterizar debe, además, enfrentarse con un incidente crítico. El incidente crítico lo primero que le muestra es que en algún momento las personas podemos perder el control sobre nuestra vida. Hasta toparse con un incidente crítico, el adolescente que se está tratando de acomodar a la edad adulta o está tratando de crecer, piensa que si se esfuerza, si es disciplinado y más o menos ordenado, probablemente las cosas le irán bien.
Pero el incidente crítico le demuestra que aun intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, a veces la vida nos hace un borrón grande y rojo en la hoja que estamos escribiendo y tenemos que empezar de nuevo. Y eso, que ya nos cuesta también a los adultos, es muy difícilmente tolerable para los adolescentes. Pero además, este incidente crítico que debe afrontar, lo afrontará en un momento de cambios hormonales, de forma que ya de por sí y por cuestión puramente biológica, le costará bastante regular sus propias emociones. Lo hace en un momento de oposición con los adultos, de forma que cuando vaya a apoyarse en ellos, no siempre las relaciones van a ser fluidas. Algunas veces por los adultos y muchas por las propias incógnitas que se estaba formulando el adolescente y que ahora le hacen sentirse raro. ¿Puede todavía refugiarse en los brazos de mamá? ¿O eso ya no toca porque ya es muy mayor? Y con eso solo estoy citando una anécdota. Pero esta anécdota ilustra la difícil posición de los adolescentes en este momento, porque se viven como en lucha, como en cuestionamiento y de hecho están con sus adultos. Eso, en el momento del incidente, complica bastante que los adultos podamos darles seguridad. Pero no todo es problemático. La adolescencia es una época de altísima prosocialización, es decir, cuando un adolescente se enfrenta a un incidente crítico, contará con el apoyo y con la solidaridad de todos sus amigos, incluso de la mayoría de compañeros de la escuela que, no siendo amigos muy cercanos, le van a apoyar. Esta capacidad de ayudarse es un amplio protector y menos mal que lo tenemos, porque ya todo es lo suficientemente complicado. Es importante aclarar que en algún caso un incidente crítico puede desencadenar la aparición de un trastorno mental. Pero es importante que usted tenga claro que si esto ocurre es exactamente eso, desencadenar. Es decir, estaríamos hablando de que un adolescente con una vulnerabilidad, con unos antecedentes, con una serie de problemas previos, enfrentado a un incidente crítico, desencadena esa enfermedad mental antes que si no hubiera tenido el incidente crítico. Pero lo que tenemos que entender perfectamente es que los incidentes críticos no generan enfermedades mentales, tampoco en la adolescencia. En todo caso, las precipitan. En síntesis, como conclusión del retrato de la época adolescente que acabo de hacer, nos tiene que quedar clara una idea principal. Los adolescentes en esta época están pasando por profundos cambios. Estos cambios generan en ellos una percepción de falta de control y, en ocasiones, realmente una cierta disminución de su control sobre la propia conducta y, sobre todo, sobre la regulación de las emociones. Estos dos factores, los cambios y la falta de control, generan una mayor probabilidad de riesgo. Y esto en situación normal, cotidiana en la adolescencia. Si ante este panorama los adolescentes tienen que enfrentarse a un incidente crítico, la situación de vulnerabilidad y de riesgo aumenta y, por lo tanto, deberemos extremar todas las medidas de apoyo y de seguimiento de los adolescentes. Y no solo de ellos, sino que también deberemos implicar a los adultos y a los iguales en este proceso. Porque lo que acabo de explicar tiene implicaciones para la familia de los adolescentes. La familia de los adolescentes debe en este momento aceptar que ya no es la única que les va a ayudar y que junto a ellos van a estar como poco el grupo de iguales de nuestro hijo o de nuestra hija adolescente y que esto es bueno y que debemos tolerarlo. Pero también tiene implicaciones para la escuela, porque sabiendo que el grupo de iguales tiene un valor protector de apoyo tan crucial en la adolescencia, la escuela, el instituto, debe implicarse en apoyar a un adolescente que está transitando por un incidente crítico, porque de esta manera genera el marco y las posibilidades de que el grupo de iguales ayude a su compañero. Y por último, tenemos también que tener claro que para que el grupo de iguales pueda hacer este papel, pueda ayudar y ser solidario, necesita que lo tengamos en cuenta, que le demos información,
que le demos pautas de lo que puede hacer para el compañero o los compañeros afectados y sobre todo necesita que lo valoremos como un integrante más del proceso de acompañamiento de los adolescentes.